Bueno, Dios les bendiga. Esta presentación es producto de un transcrito titulado Transcendental Arguments Part 3 Kant del teólogo Greg Bahnsen. Pueden encontrar esa lección en el canal de YouTube titulado Bahnsen Series. No pretendo que esta presentación sea una réplica exacta de aquella lección, sino una adaptación del transcrito. Ya hasta esta parte hemos visto cómo ¿verdad? Cómo de lo subjetivo se pasa al escepticismo y por qué Kant se vio en la obligación de desarrollar la argumentación trascendental. ¿Y qué es eso? Bueno, eso que busca, ¿verdad? Ese tipo de argumentación busca cuáles son esas cosas que las personas debemos asumir para que el pensamiento pueda siquiera ser inteligible. O sea que, por ejemplo, usamos causa y efecto, por ejemplo, causalidad, perdón, y dijimos, bueno, para poder hablar de las cosas normalmente y entenderlas, tenemos que hablar de causalidad, ¿verdad? Y no podemos entender algo sin una causa. Entonces, pues causalidad es un presupuesto que le da inteligibilidad a las cosas. Nada, busquen el episodio anterior a este para que vean cómo se venía trabajando este escrito. Esta es la tercera parte de esta misma lección, así que he estado tratando de discutirla poco a poco para aquellos que así quieran. Hoy vamos a ver por qué, por lo menos yo y los que se hacen llamar presuposicionalistas en cuanto a los cristianos, pues argumentamos y decimos y defendemos que nosotros no somos kantianos en la forma de argumentar, a pesar de que usamos una forma trascendental o argumentos trascendentales, si así se me permite la expresión, ¿ok? Bueno, los argumentos trascendentales kantianos. ¿Ok? ¿Por qué no estamos satisfechos con el análisis trascendental de Kant? Bueno, ya hemos indicado anteriormente que el análisis trascendental de Kant es subjetivo, no nos da ninguna información metafísica. El análisis trascendental de Kant es psicológico y asume sin ninguna advertencia una operación psicológica universal del hombre. O sea, él asume ya que hay una forma en que universalmente el hombre opera psicológicamente. De acuerdo con Kant, la realidad no puede ser entendida por un conjunto de principios unificados. Para comprender la naturaleza, tienes que usar principios causales. Pero para entender moralidad y personalidad, tienes que usar principios de libertad. Así que, desde un principio, su propio enfoque tiene, ¿verdad? Como él decía, dos maravillas, dos cosas, ¿verdad? Como decía él, y cito, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes cuando más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. En la manera en que, según Kant, se entiende el cosmos físico, no te será de ayuda para entender la ley moral. Y de la manera en que entiendas la ley moral, o sea, la libertad, no te ayudará a entender el cosmos físico. El cosmos está gobernado por la causalidad, determinismo, pero la moralidad presupone libertad dentro del determinismo. Él admite esto y lo deja ahí. ¿Tiene Kant una cosmovisión unificada? No. Y esa es la respuesta de Bahnsen. No, no tiene una cosmovisión unificada. En otras palabras, y ahí es que nos distinguimos de Kant. No solamente le aplicamos el cuestionamiento trascendental, ¿verdad? O la forma de ver cuáles son esas cosas innegables que necesitamos para pensar inteligiblemente de todo, sino que se lo aplicamos no tan solo a las cosas como despegadas una de otra, como que pues hay una forma de pensar para mí, pero hay una forma de pensar para el cosmos que está hacia afuera de mí. Sino que si no tenemos unos presupuestos que hagan de esas dos cosas
que se pueda comprender esas dos cosas, pues entonces no tienes una cosmovisión unificada. Y por ende, nosotros la rechazamos. ¿Por qué? Porque el cristiano entiende claramente que tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una forma de comprender no solamente quién yo soy, sino lo que está fuera de mí, que sea coherente. No puedo aplicar unas leyes para mí y una ley completamente opuesta a lo creado, ¿verdad? Los argumentos trascendentales de Kant no salvan la ciencia como él pensaba, porque estos sucumben al subjetivismo. Y como hemos dicho, del subjetivismo siempre terminamos en el escepticismo. Tampoco salva la filosofía en general porque no tiene un principio común bajo el cual pueda dar cuenta de las cosas o dar una explicación. Hay dos tipos de explicación las cuales nunca puede unir. Salvó Kant la personalidad humana, o sea, la unidad de la persona. Hume dijo que él era, o sea, Hume mismo decía que él era un paquete de percepciones, aunque Hume no tiene derecho a decir paquete porque paquete asume unidad y él no veía unidad. Busquen los videos anteriores para que sepan por qué eso es importante. Pero Hume sabía algo. Sabía que en su filosofía no habían conexiones entre las percepciones y por esto no podía tener una persona unida, o sea, una unidad, una persona como tal, una unidad como tal, ¿verdad? Que experimente, una persona que experimente o que tenga la experiencia. ¿Okay? Kant se da cuenta de lo observado, ¿verdad? De que el observador, del observador que es Hume con esto, ¿verdad? Y se da cuenta que esto es completamente devastador. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir. Kant se da cuenta de lo devastador que es esta contestación de Hume, porque destruye toda habilidad de saber cualquier cosa. Kant entonces argumenta que debe haber unidad de pensar, o sea, un sujeto pensante. Según él, este sujeto no puede ser conocido mediante observación. Esto por lógica de su sistema. O sea, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es esa persona o esa cosa? O ese sujeto. O esa unidad. ¿Verdad? Que puede dar cuenta de todo. ¿Quién es? ¿Cómo sabemos quién es? Yo no sé por qué lo sé. No funciona así. El sujeto pensante solo puede ser conocido a través de su proceso de pensar. Eso según Kant, ¿verdad? Pues solo sabemos sobre nosotros en el acto de conocer. O sea, yo sé porque pienso. Se parece a alguien, ¿verdad? Que hablamos anteriormente. En tal caso, conocerme solo puede ser un tipo de marcador de posición. Es un término que Bansen usa, no Kant. Como un marcador, ¿verdad? Como en el bulletin board, ¿verdad? En aquella pizarra, aquel alfiler que usted coloca. Pues realmente el- la persona pensante es ese alfiler que trata de atrapar percepciones. La persona humana es diáfana, o sea, solamente percibe, ¿verdad? Cuando me observo mediante el ejercicio de pensar, no como en el espejo, realmente estoy viendo a través de mí. Porque el único yo que hay en este marcador de posición, como decía Bansen, para la experiencia que entra a la sensación y a la experiencia, es el mismo, ¿verdad? Es como quien dice, ¿cómo yo sé? Bueno, porque percibo. ¿Cómo yo sé que yo soy un sujeto y que por ende puedo unificarlo todo? Porque yo estoy percibiendo, ¿verdad? Básicamente lo que está tratando de decir en un idioma menos complejo. Tampoco se resuelve el problema con un espejo, porque lo que observas en el espejo es un cuerpo y no la mente que experimenta, como diría Descartes, y que une todas esas experiencias. O sea, cuando tú te ves en el espejo, tú no puedes resolver este problema. ¿Por qué? Porque no estás viendo la mente que percibe, estás viendo un cuerpo, estás percibiendo otra cosa, estás percibiendo una imagen. Por esto,
no encontramos adecuado a Kant como modelo apologético. Según Kant, Dios no puede ser conocido porque Dios está en el mundo noumenal. O sea, ¿verdad? Aquello etéreo, no sé, pues del pensamiento. Cualquier Dios que pudiera ser conocido racionalmente tendría que estar sujeto al determinismo científico donde no hay milagros. No hay milagros. Ya lo sabe. Y todo el resto, ¿verdad? Si no hay milagros, Dios no fue causado, eso no es inteligible, pues mira, pues, no se puede. No, Dios no cabe en la razón, en el racionamiento. El único Dios que se podría conocer estaría ahí detrás de la ley moral, como una noción limitante de que habrá un día de juicio si no vivimos a la talla de la ley moral racional dentro de nosotros. Pero dicha ley moral no puede estar relacionada al mundo que conocemos racionalmente sobre nosotros tampoco. Así que Kant tiene una dicotomía en su filosofía. O sea, cuando Kant dice el limitante, como que dice, bueno, va a llegar un punto en que tenemos que parar de regresar, de decir, bueno, ¿qué causó esto? ¿Qué causó esto? Pues Dios es un limitante, Dios es, pero como Dios no está en lo racional ni en el cosmos, pues entonces es simplemente una idea que limita y ya, está en lo noumenal, igual que está en esa línea donde Kant no puede unir lo que está dentro de él y lo que está fuera de él. Básicamente. Okay. Por último, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, excepto a una necesidad filosófica de algo que unifique percepción. Y eso es lo que he tratado de resumir. Realmente lo que estos señores están diciendo es que lo único que nosotros sabemos de nosotros es que percibimos. Eso es lo único que podemos decir de nosotros con seguridad y cuidado. Y lo pongo entre comillas. Por seguridad, lo único que podemos decir es que nosotros somos pues, una necesidad filosófica de percepción. Que unifique todo. Es como que, bueno, ¿cómo unificamos todo? No hay unidad. Sí, hay unidad. ¿Por qué? Porque yo lo percibo. Filosóficamente hasta ahí llegas. Bueno, hasta ahí llegaba, ¿verdad? Kant lo expresó de la siguiente manera. Que hay una unidad de percepción trascendental. Esa es la forma de Kant decir lo que yo acabo de explicar. Que hay una unidad de percepción trascendental. Debemos pensar de nosotros como teniendo percepciones. En una necesidad trascendental. O sea, es necesario tener percepciones, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Es una necesidad trascendental, pero esta unidad es diáfana, no tiene contenido ni detalles. Es esencialmente una función, un marcador de posición en nuestro pensamiento. Es como quien dice, ¿y quién está pensando? Bueno, pues tiene que ser una persona que soy yo, porque ¿de dónde vienen estas percepciones? ¿Qué yo soy? Como decía Hume, un montón de percepciones, pero es que montón asume unidad y él rechazó la unidad. Les digo, esto es... Bueno, argumentos trascendentales en el contexto de la filosofía moderna. Ok, ya con esto termino. Hubo intentos de contestar a Kant y de buscarle un contexto, o mejor dicho, buscarle una forma de expresar lo que ellos estaban tratando de decir en la filosofía moderna, ¿ok? Vamos a ver. Distinguimos el caso de Kant y de su acercamiento trascendental porque, primero, él no está buscando observaciones para justificar su filosofía. Él no es un empirista. Tampoco está buscando ideas claras y distintivas por las que pueda deducir la naturaleza de la realidad. Él no es un racionalista. Kant no juega el juego del empirista ni del racionalista. En cambio se pregunta, y esta es la pregunta de Kant, ¿qué debe ser cierto para poder hacer sentido de mi pensamiento como científico, como filósofo o lo que sea? Otras palabras, por ejemplo, con eso que estábamos hablando. Bueno, tiene que haber alguien porque hay percepciones. Y estas percepciones yo las tengo. ¿De dónde vienen? Pues tiene que haber alguien, ¿verdad? Así que yo soy necesario, ¿verdad? ¿Qué debe ser cierto para hacer sentido de mi pensamiento como científico, como filósofo, lo que sea? Kant está preguntando por las presuposiciones de la inteligibilidad de cualquier experiencia. ¿Eh?
La epistemología moderna podemos verla como varias estrategias en respuesta al escepticismo. Ok, hay unas respuestas al escepticismo. ¿Cuáles son? Las teorías sobre el conocimiento son básicamente las respuestas, ¿verdad? En lo moderno, respuestas a los escépticos y sus cuestionamientos sobre lo que conocemos. Cuando contestamos preguntas sobre cómo sabemos lo que sabemos, somos empujados hasta las asunciones que hemos estado usando todo el tiempo, nuestras bases, ¿verdad? Y el escéptico va a preguntar, ¿cómo sabes estas asunciones? Esto puede empujarte aún más atrás. Eventualmente, en cualquier escuela filosófica llegamos a unas asunciones fundamentales. ¿Podrían ser justificadas tus asunciones fundamentales? ¿Podrían ser racionalmente justificadas? La racionalidad puede ser justificada. Se le contesta al escéptico sobre cómo sé lo que sé y se viaja a través de varios niveles de asunciones hasta llegar al fondo para ser cuestionado sobre si el procedimiento racional que se ha estado usando puede ser justificado. A esto el escéptico dice no, las asunciones fundamentales no pueden ser racionalmente justificadas, así que todo sistema de creencias son en última instancia arbitrarios, porque el estándar de justificación también necesita justificación, así que si quieres ser racional, tienes que justificar tus bases. Es lo que diría un escéptico. Tendrás una regresión infinita de justificaciones o llegarás a un nivel de compromiso que no es racional. ¿Verdad? Y voy a repetir esa última parte porque ahí resume bastante lo que estamos tratando de explicar aquí hoy. Tendrás una regresión infinita de justificaciones. Por eso Kant decía, Dios es un limitante. ¿Verdad? Una idea que limita y ya. ¿Verdad? Básicamente, no sé. No, hubiese sido interesante preguntarle directamente, pero o llegarás a un nivel de compromiso que no es racional. ¿Okay? Es como que si tú no puedes, si tú sigues buscando justificar las bases, va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que tú estás comprometido con una base y punto. Es lo que está diciendo esto aquí. ¿Okay? Y con esto estamos terminando. Si al escéptico no se le contesta, abriremos paso a una, como decía Bansen, anarquía intelectual o para el dogmatismo también. O sea, él veía dos extremos. O anarquía intelectual donde no importa nada, el garete y que se chave todo. O el dogmatismo. Como que lo que yo digo es lo que es y porque sí, y ya. ¿Verdad? Anarquía intelectual quiere decir que todo es relativo, nadie sabe nada de forma segura y todos tienen derecho a creer lo que quieran y por ende hacer lo que quieran hacer. Aquí es donde se cruza la fina línea entre intelectualismo sofisticado o académico y el experimentar una cosmovisión. ¿Ok? Como quien dice, realmente cuando una persona dice eso, eso es una cosmovisión, eso es una creencia. Cada cual haga lo que quiera, piensa lo que quiera, eso no importa, eso no importa, no es importante. De verdad. Eso ya es una posición. Por ejemplo, él dice, Bansen decía, estudiantes con una cosmovisión y mentalidad de anarquismo intelectual en literatura, filosofía o ética no tendrán estilos de vida contrarios a su visión de mundo, donde ellos sean ley para sí mismos, ¿verdad? Autónomos, ¿verdad? Como que dice, eso se va a traducir a la vida, al arte y a las cosas. El dogmatismo, por el otro lado, es la opinión de que todo es reducible a juegos de poder. Generalmente existen restricciones intelectuales sobre lo que se puede decir, creer o vivir. Por lo tanto, el escepticismo necesita respuesta si se quiere salvar la racionalidad. ¿Okay? ¿Y cuáles eran esas respuestas fuera de la cristiandad? O, bueno, hay cristianos que usan estas respuestas que les voy a mencionar rapidito. Bueno, pues vamos a verlas y con esta terminamos. Para enfrentar el desafío escéptico se puede dividir en tres partes, ¿verdad? Las contestaciones que se le dieron a estos escepticismos y demás, según el esquema que Bansen trajo, que después se va a lograr unas subdivisiones. Ok. Fundacionalismo es uno, pragmatismo es otro y argumentos trascendentales, que sería el que nos importaría a nosotros. En la próxima vamos a estar hablando de esto que está aquí, el fundacionalismo. Tiene tres que más o menos discute Bansen bastante rápido, que es el conceptualismo conceptual o lógico, el perceptual y el de sentido común. Esos son fundacionalismos, solo vamos a discutir qué es después. Otra respuesta es el pragmatismo, que está el paradigma de modelo científico y los logros de la ciencia como respuesta. Y como último, los argumentos trascendentales, que es el que a nosotros más nos interesa realmente profundizar. Y con esto
es que yo quería terminar esta presentación. Aquí esta tercera parte, argumentos trascendentales. ¿Por qué son importantes y de dónde vienen? Esta fue la tercera parte. ¿Por qué nosotros no estamos satisfechos con el análisis trascendental kantiano? ¿Por qué Van Til decía yo no soy kantiano? Yo no soy necesariamente kantiano. Yo uso la técnica trascendental de argumentar o de cuestionar, pero no soy kantiano. ¿Okay? Y esta presentación, como les decía, es un producto de un transcrito titulado Transcendental Arguments. La parte 3 es Kant, de Greg Bunsen. Lo pueden encontrar en Bunsen Series. No pretendo que esto sea una presentación de réplica exacta, sino es una adaptación al transcrito. Ya vimos que de lo subjetivo llegamos al escepticismo y Kant tuvo que buscar una argumentación trascendental, pero que realmente no le dan una cosmovisión completa. Y por eso los argumentos trascendentales de los cristianos deben llegar a ese punto. No solamente estamos buscando preguntarnos cosas, sino cómo vemos todo. Porque el ser humano no solamente observa el fenómeno afuera, sino el ser humano tiene un ser, es un ser. Piensa, analiza, siente, padece, se pregunta. Y es algo más importante que simplemente decir, pues son más moléculas, otras moléculas más. Sabemos que eso es una media explicación inaceptable hoy en día, sobre todo. Así que nada, con eso los dejo. El Señor les bendiga. Espero que esto les haya servido. Compártanlo. Si alguien necesita el escrito, por favor, déjenme saber. El Señor los bendiga y hasta la próxima.